Hola, muy buen día. Soy María del Carmen Hernández Moreno, profesora investigadora del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, una institución ubicada en el estado de Sonora, noroeste de México, que comparte 588 kilómetros de frontera con Estados Unidos de Norteamérica, el país responsable del diseño y de la exportación al mundo del actual modelo agroalimentario hegemónico, que remite a una forma específica de producir, transformar, distribuir y consumir los alimentos, alterando con ello la diversidad de sistemas agroalimentarios bioregionales esparcidos en el planeta. Esta precisión, mi ubicación geográfica, es importante porque justamente yo les voy a hablar acerca de la dimensión espacial de la soberanía alimentaria. Para ello he dividido mi conversación en tres bloques. En el primero voy a definir qué entendemos por soberanía alimentaria y me voy a basar para ello en la declaración de Nyéni en Mali de 2007. Posteriormente, el segundo bloque, vamos a hablar acerca de la dimensión espacial como un elemento subyacente y que también es la base material de la soberanía alimentaria. Ya en el tercer y último bloque les voy a presentar a través de una serie de imágenes evidencias empíricas de cómo diversas racionalidades agroalimentarias configuran diferentes paisajes. Muy bien, pues empezamos, ¿no? Entonces, ¿qué entendemos por soberanía alimentaria o de qué hablamos cuando hablamos de soberanía alimentaria? Bueno, lo primero que tenemos que decir que ante todo, soberanía alimentaria es un movimiento social que iniciaron de manera paralela a la instauración del modelo agroalimentario neoliberal, una organización de organizaciones de campesinos, de trabajadores del campo, jornaleros sin tierra, mujeres rurales, jóvenes, etcétera, llamado La Vía Campesina. Esta organización, que fundada en 1992, actualmente cuenta con más de 180 organizaciones a lo largo de países de cuatro continentes del planeta. Y en 1996, justo en la Cumbre por la Alimentación de Roma, lanzan el concepto de soberanía alimentaria como una consigna política. Años más tarde, ya en el 2007, en el Foro Mundial para la Soberanía Alimentaria, donde además de la Vía Campesina se adhieren más de 150 organizaciones de la sociedad civil de diversa naturaleza, ellos definen la soberanía alimentaria como sigue: como el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y su derecho, y esto es muy importante, a decidir su propio sistema alimentario y productivo. Esto pone a aquellos que producen, distribuyen y consumen alimentos en el corazón de los sistemas y de las políticas alimentarias, por encima de los intereses y de las exigencias de los mercados y de las corporaciones. Con base en los elementos constitutivos identificados en esta perspectiva de la soberanía alimentaria, podemos percatarnos de que se trata de un concepto que trasciende al de la seguridad alimentaria. ¿Por qué? Pues empezando por el énfasis que hace en la producción, distribución y consumo adecuado de alimentos desde el punto de vista ecológico y también de la justicia social y económica, porque también rescata los sistemas de alimentos como vías para luchar contra el hambre y la pobreza y garantizar la seguridad alimentaria sostenible de todos los pueblos, porque defiende un comercio y una inversión que trabajen en favor de las aspiraciones sociales colectivas de la sociedad. Pero además también promueve el control comunitario de los recursos productivos, la reforma agraria y seguridad en la tenencia de la tierra para los productores de pequeña escala, el derecho de campesinos y campesinas, pueblos indígenas, trabajadoras y trabajadores, así como la protección social y la justicia climática. Es decir, la soberanía alimentaria o esta perspectiva de la soberanía alimentaria supone nuevas relaciones libres de opresión y desigualdades entre hombres y mujeres, entre pueblos, entre grupos raciales, entre clases sociales y entre generaciones. También supone
una gestión sostenible de la tierra, del suelo, del agua, de la biodiversidad, es decir, propone conservar y rehabilitar los entornos rurales, las zonas pesqueras, los paisajes y los alimentos tradicionales. Entonces, esta perspectiva de la soberanía alimentaria nos remite a la defensa del territorio, porque la soberanía alimentaria prioriza el control del territorio con todos sus atributos naturales y culturales por parte de quienes son los proveedores de alimentos y también defiende sus derechos. Por lo tanto, la soberanía alimentaria implica procesos de gobernanza territorial que permitan la autonomía a los actores locales para tomar sus decisiones respecto a qué, cómo, cuándo, con qué producir y qué comer, cómo, de dónde, en qué momento ingerir y llevar los alimentos y cuáles serían las dietas necesarias. Es en esta capacidad de promover la gobernanza territorial donde subyace pues los principios de la dimensión espacial de la soberanía alimentaria. ¿Cuáles son las dinámicas espaciales que llevan a la soberanía alimentaria a demandar una gestión específica del territorio? Bueno, primero tendríamos que empezar por definir lo que es espacial y siguiendo a Henri Lefebvre podríamos decir que el espacio es la expresión material de la naturaleza humana y que en su producción intervienen dinámicas de reproducción del capital y la lucha de poder. En este aspecto específico del territorio como expresión de luchas de poder, el planteamiento de Lefebvre también coincide con el planteamiento de Claude Raffestein. Respecto a David Harvey, él nos dice que los territorios son configurados por los ajustes espaciotemporales del capital, que el capital realiza a través de arreglos institucionales como acuerdos con los gobiernos locales, disposición de las formas de propiedad y también en la manera como incide penetra en las relaciones sociales. Esta expresión de la configuración del territorio con base en estos elementos son los que permiten a las corporaciones, en este caso las corporaciones agroalimentarias, organizar nuevas divisiones territoriales del trabajo que abren nuevos y más baratos complejos de recursos naturales y humanos y nuevos espacios dinámicos para la acumulación del capital. En esa perspectiva se integran nuevos territorios, se refuncionalizan o se reorganizan otros, o también, como ocurrió con la situación emblemática de la ciudad de Detroit, aunque no es del sector agroalimentario, que fuera la ciudad de Detroit, sabemos todos, la meca del automovilismo y que ahora es una ciudad prácticamente fantasma porque, dejó de su ubicación y su constitución y su configuración de favorecer los procesos de acumulación del capital de la industria automotriz. Pero a todos estos elementos que acabo de mencionar hay que agregar un ingrediente más, que es la capacidad que desde los territorios los actores locales tienen para organizarse, para impulsar acciones colectivas de respuesta a estos procesos, como lo plantea Milton Santos. Sin esta capacidad de respuesta, la gobernanza territorial que demanda como requisito sustantivo la soberanía alimentaria sería prácticamente imposible. Ahora bien, siguiendo con David Harvey, ¿cuáles serían los mecanismos de apropiación y reconfiguración del espacio que lleva a cabo el capital? Tenemos la mercantilización y privatización de la tierra y la expulsión forzosa de la población campesina de los territorios elegidos, luego la conversión de diversas formas de derecho de propiedad, como los derechos de propiedad comunales, estatales, de propiedad colectiva, y su conversión exclusiva en derechos de propiedad, tal como privada. Los procesos también neocoloniales de apropiación de activos, incluyendo a los propios ecosistemas, a la supresión de los derechos a los bienes comunes y a su mercantilización, la transformación de la fuerza de trabajo campesina en mercancía y la supresión de toda forma de producción y de consumo alternativas, la monetarización
de los intercambios y la recaudación de impuestos, particularmente sobre la tierra, la usura, la deuda pública y el sistema de crédito. Todos estos mecanismos son los que han configurado los paisajes, en este caso latinoamericanos, con una intervención muy directa por los estados locales. La perspectiva, al menos en el discurso de estos estados latinoamericanos, ha sido que a través de las inversiones que representan la llegada de estas corporaciones a sus territorios, se promoverían el desarrollo, entre comillas, un desarrollo concebido por ellos para estas comunidades. Sin embargo, a la vuelta de los años, lo que hemos tenido es una alta dependencia alimentaria porque han dejado de producir sus propios alimentos para insertarse en las cadenas globales, un uso extractivo del territorio y de sus ecosistemas, el deterioro obviamente ambiental que eso conlleva y una profundización de la exclusión social. Todos estos elementos, plantea Milton Santos, son los que llevan al desarrollo por parte de los actores locales de racionalidades contrahegemónicas como mecanismos de supervivencia. Y es justamente esta capacidad de respuesta de los actores locales la base sustantiva de la soberanía alimentaria. Ahora bien, ¿quién coordina quién define y coordina el uso del suelo en los espacios agroalimentarios? Bueno, en este momento, en este periodo histórico en el que nos encontramos, las cadenas de valor agroalimentarias van haciendo una disposición, van por el mundo haciendo disposición de la geografía y del espacio campesino, apoyándose en normatividades internacionales como la Organización Mundial de Comercio, como las instituciones que inciden sobre la sanidad de los alimentos y los mismos estados locales, como ya decía, como gestores de la globalización. Frente a esta incidencia de las corporaciones en los territorios y los efectos que ello ha provocado, como lo mencionábamos anteriormente, las corporaciones están respondiendo a través de la construcción de un corporativismo verde, dice Henry Friedman, un corporativismo verde que está basado o está afincado en la intensificación de una innovación excluyente. Y recuerdo, ahí lo pueden encontrar ustedes en internet, la imagen, un video de un robot que funciona con energía solar y que va en un cultivo X identificando aquellas plantas que requieren de herbicida, que tienen algún problema de hongos y demás, con una mirada microscópica, evidentemente es mucho más potente que la del ojo humano, y aplicando solo las dosis que requiere de herbicida sobre esas plantas. Bueno, este es un modelo que está profundizando una agricultura sin agricultores, es lo que le llaman la modernización sustentable. Frente a ese modelo, frente a ese paradigma, la soberanía alimentaria se está erigiendo como un paradigma alternativo que promueve la integración del territorio de una manera incluyente para todos los actores sociales, que valoriza los recursos específicos del territorio y las relaciones de proximidad. Este paradigma de agroalimentario propuesto por la soberanía alimentaria requiere una gestión específica del territorio que promueva la reterritorialización de la agricultura, la reorganización de los sistemas agroalimentarios y la recuperación del espacio social. Bueno, en el último bloque ya de esta exposición les quiero hablar acerca de cómo las diferentes racionalidades inciden en la gestión del territorio y ello también incide en la heterogeneidad de paisajes agroalimentarios. En ese sentido, tenemos que la gestión del territorio está determinado por una racionalidad hegemónica que es la de las corporaciones agroalimentarias, sus contradicciones y las respuestas que los actores locales van instrumentando como estrategias de sobrevivencia, como ya lo habíamos planteado. Bien, esta interacción de elementos y de factores van definiendo paisajes diferenciados que responden a las dinámicas socioambientales que ahí tienen lugar. Siguiendo a Manzano Fernández, él nos habla
de dos tipos de paisajes. Los paisajes propios de los agronegocios o configurados por la racionalidad de los agronegocios y los paisajes organizados de acuerdo a la cosmovisión de los campesinos y los indígenas. Un paisaje típico de un agronegocio es aquel que está organizado para maximizar la ganancia y la producción de alimentos, mercancías. Son paisajes homogéneos de monocultivos, geométricamente diseñados y prácticamente sin población. Por el contrario, los paisajes campesinos son paisajes organizados para desarrollar una forma de vida, su forma de vida, la de los campesinos, la de quienes habitan el territorio. Son paisajes por lo mismo heterogéneos y tienen una diversidad de elementos que trasciende lo meramente económico. En el caso particular del estado de Sonora, los paisajes campesinos, los paisajes indígenas han sido reducidos a su mínima dimensión. Ello es así porque, bueno, debido a la cercanía que nosotros tenemos respecto a Estados Unidos, fuimos el laboratorio en 1943 de la Revolución Verde. Como pueden ver ustedes en esta primera imagen, este paisaje es el de la costa de Hermosillo, lo que nosotros le llamamos la costa de Hermosillo, que es una zona de cultivos comerciales dedicados en este momento para la exportación, pero que cuando la Revolución Verde se destinaban a la producción de trigo. En el modelo agroalimentario neoliberal se promovió la reconversión de estos cultivos a hortalizas y frutales de alto valor en el mercado internacional. Por cierto, estos paisajes o estos territorios presentan altos niveles de salinidad en sus tierras por la extraordinaria extracción de agua que provocó que el agua de mar, si se fijan, están colocados están en la costa del mar, y bueno, ha provocado eso la elevación de la salinidad. Hay muchas tierras, más de 80,000 hectáreas que están sin uso precisamente por la alta salinidad, y también son asiento de los grupos más marginales, más vulnerables, porque son los trabajadores agrícolas. El otro paisaje que les quiero mostrar está también integrado a las cadenas de valor agroalimentarias, en particular a la industria cárnica de los Estados Unidos. Y nada más que este paisaje, si ustedes se fijan, está conformado por una serie de espacios de cultivo mucho más pequeños y más heterogéneos. ¿Por qué? Porque es una zona campesina, son campesinos que están integrados y que fueron integrados desde los años 60 del siglo pasado a la industria cárnica norteamericana como proveedores de becerros o de terneras. Y estas parcelas que antes ellos utilizaban para el autoconsumo, ahora están totalmente destinadas a la producción de forraje para la alimentación del ganado. Este es un paisaje que está ubicado en la zona oriental del estado de Sonora, como se puede ver en el punto rojo, en la franja verde, y es una zona de somontano y donde también ya empieza la Sierra Madre Occidental. El último paisaje que les quiero mostrar también está ubicado en la costa de Hermosillo, está cercano a la isla del Tiburón, que es la isla más grande del estado, y es el territorio Comcab, una tribu ancestral de nuestra región que prácticamente no desarrolló la agricultura justamente por las condiciones de su ecosistema, que se ha dedicado a la recolección y a la pesca. Este paisaje que vemos prácticamente sin vegetación es el paisaje típico y está a unos pocos kilómetros del primer paisaje que les mostré, donde todo es verde, donde hay geometría, como diría Manzano Fernández, y pues finalmente cada uno de ellos nos está expresando las dinámicas de reproducción del capital y en este caso, bueno, la dinámica de sobrevivencia de una etnia que lucha por sobrevivir en un espacio que ha sido prácticamente dominado por el capital desde que el modelo agroalimentario norteamericano se expandió al mundo. Bueno, por mi parte es todo, muchísimas gracias y espero que las ideas que aquí he expresado sirvan para alimentar el debate. Hasta luego, gracias.